Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de martes 8 de julio de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente. En Lucas capítulo 24 y versículos 30 al 35. Dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Es una palabra poderosa la que el Señor nos regala en esta mañana, porque hablando del camino hacia Emaús, aquellos hombres, dice la Biblia claramente en los primeros versículos de esta historia, tenían los ojos velados. Y Jesús caminaba con ellos, y aunque andaba junto a ellos y con ellos en el camino, ellos no podían reconocer que era Jesús. Pero luego, cuando ya llega la noche y Jesús simula pasar derecho o simula no estar allí, sino continuar el camino, dice la historia claramente que aquellos hombres le dicen a Jesús: quédate con nosotros, ya llegó la noche, quédate en casa con nosotros. Y Jesús atiende la invitación, y entonces empieza el verso 30 a narrar que se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Y el verso 31 muestra que a raíz de esa situación le fue abiertos los ojos y aquellos hombres reconocieron que se trataba de Jesús. Y ahí quizás nace un interrogante bien fuerte, un interrogante bastante complejo, y es: quizás al igual que aquellos hombres en camino a Emaús, usted y yo caminamos por la vida teniendo al Señor al lado y no lo reconocemos. Y no reconocemos a Jesús no porque no lo amemos, no porque no sepamos quién es Él, sino porque nuestros ojos espirituales se encuentran velados. Nuestros ojos espirituales no están desarrollados en el sentido de poder ver lo espiritual, en este caso a Dios. El verso 32 dice que después de que ellos, los ojos les fueron abiertos y reconocieron a Jesús, ellos entre sí se preguntaban, se interrogaban y decían: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque ciertamente es imposible a veces entender que tenemos y sentimos cosas. Nuestro corazón puede arder. Quizás en medio de una enseñanza la palabra nos puede estar hablando y respondiendo. Quizás en medio de la atmósfera espiritual percibimos una presencia que sabemos que es de Dios. Pero a raíz del poco desarrollo de nuestros sentidos espirituales no podemos entender de qué se trata en sí. Entonces hay una revelación grande, y es que ellos dicen: cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Entonces a veces tenemos por poco el poder que existe cuando abrimos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios. No tenemos el buen hábito de la lectura de la palabra de Dios por una sencilla razón, porque se nos olvida el poder que hay en ello. Sentimos simplemente que leer la palabra de Dios es abrir un libro. No, leer la palabra de Dios es abrirnos a un mundo espiritual, abrirnos a la posibilidad de entender que mientras la palabra de Dios se abre y nosotros entramos en ella, a través del discernimiento del Espíritu Santo, nos vamos a encontrar con algo muy poderoso, y es que nuestros ojos van a ser abiertos. Entonces la pregunta hoy es clara, y es: ¿hace cuánto nuestros ojos están velados como aquellos que iban camino a Emaús? No porque simplemente queramos,
sino porque hemos omitido y hemos dejado el buen hábito de leer la palabra de Dios. Cuando abrimos las escrituras, nuestros ojos espirituales son abiertos y por ende podemos ver el mundo espiritual. Ahora quiero terminar el devocional con algo. Muchos de nosotros en nuestro primer amor, como el Señor lo hablaba ayer en el devocional anterior, en el del día de ayer, creemos que teníamos ese primer amor y lo tuvimos, por supuesto. Hablábamos de Dios, predicábamos a todo el mundo de Dios y testificábamos constantemente de la maravilla de Dios. ¿Por qué ahora nos cuesta tener una revelación, ver la mano de Dios a nuestro favor y poder testificar de eso? El verso 35 de la historia de Lucas capítulo 24 que tenemos de referencia, dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces el problema es que como no sentamos al Señor en nuestra mesa, no lo invitamos a nuestra casa, no abrimos la palabra en nuestra casa y no la leemos y escudriñamos todos los días, entonces nuestros ojos están velados. Pero si hiciéramos esa tarea, nuestros ojos fueran abiertos, viéramos la magnitud de lo que es el Señor, lo que Él nos promete, conoceremos su carácter y andaríamos por la vida recibiendo muchas cosas de parte de Dios porque conocemos a Dios, cómo actúa Dios y cómo entrega a Dios sus bendiciones. Y entonces el resultado simplemente es poder, como aquellos hombres, una vez viendo al Señor y reconociéndolo, cuando se abre el mundo espiritual para nosotros, entonces poder recibir miles bendiciones y poder testificar a otros de que lo que vimos es cierto, de que lo leímos es verdad y que nuestra vida es fiel testiga de que Dios es un Dios de poder. Entonces la invitación final es muy clara. Invita al Señor a tu mesa, que entre a tu casa, que habite en su presencia en nuestra casa. Pero también permita que Él le parta el pan y te lo deje, decir, que su palabra, su alimento espiritual entre en nosotros. Escudriñemos la escritura porque abiertas las escrituras abriremos un mundo espiritual. Pero también entendamos que luego vendrá como resultado y producto algo grande y es las cientos y cientos de bendiciones que van a luego poder ser testificadas por nuestra boca a través de que, viendo el mundo espiritual y lo que Dios quiere, a través de la revelación del Espíritu Santo, de lo que está escrito en la Biblia, podemos contar a otros de las maravillas de Dios en nuestra vida. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.